Gracias, doctor Santamaría, por su excelente explicación. Y todos quisiéramos seguir siendo bastas, ¿no? O pasñas. Bueno, lamentablemente siempre llegamos a ser machos y payas. Que vamos a dar el uso de la palabra a los presentes para que formulen sus preguntas, por favor. Y tenemos a disposición nuestros tres ponentes. Sí, doctor, por favor. Trataré de gritar. Sí, por favor. Quisiera hacer dos comentarios breves que quizás sirvan para la futura discusión. Mi nombre es Alberto Arregui, un poco con Gabriela León Velarde, escribimos un libro en los años 80 que se llamaba Desadaptación a la vida a grandes alturas. Es un trabajo de investigación del campo de Cerro Pajo entre mineros. Entre mineros de Cerro Pajo. La conclusión de el libro, lo que quiero decirles es lo siguiente: este es un trabajo que los mineros escribieron porque ellos decían que el Cerro Pajo se vivía antes de tiempo. Cosa que es cierto. En esas épocas, en los años 80 de los mediodía, el Cerro Pajo de 45 años de edad, mientras que el minero vivió 54. Segundo comentario para la futura discusión es que cuando estos resultados fueron presentados, nos dieron un premio. No importa el premio. Lo que dije yo el día que me dieron el premio es que en este país donde no sabíamos en qué se moría la gente, y usted me mandó llamar el estado de la el médico decirme que yo había insultado al libro médico a la vez un estudio con serio. No importa. El punto práctico es que el Ministerio de Salud no nos hizo caso, el Ministerio de Trabajo no nos hizo caso. Me podría haber dicho que esto estaba mal hecho, no está bien hecho, pero el punto práctico es que nadie pidió que la gente natural se nos adapte. Y la razón importante es que la gente nunca vivieron en Cerro Pajo. Los mineros llegaban a vivían en Cerro Pajo. La Cerro Pajo Corporation compró las minas de las distintas personas que existían ahí. Simplemente quiero decir estas cosas porque los temas en esta discusión sobre la tecnología de la gran agricultura es un tema sumamente vasto, pero tenemos que tener mucho cuidado de tratar de convencer con argumentos cariñosos a las personas que tienen la oportunidad para hacer los cambios necesarios. Gracias, doctor, por sus comentarios. Y hemos tenido la oportunidad del INS publicar o reimprimir, mejor dicho, la brillante obra que han desarrollado. Y quisiéramos escuchar los comentarios, por favor. Sí, me parece muy valioso lo planteado y en general un poco yo quisiera expresar el sentido de esta reflexión y de esta investigación en realidad de historia social, que es un poco entender cómo se construye un colectivo de pensamiento y un estilo de pensamiento, ¿no? Y cómo en este caso de la antropología médica, digamos, la concepción del indio y la concepción de la medicina de altura y de todas las teorías en torno a ello, fue un campo de construcción de hegemonía, donde habían proyectos, digamos, totalmente distintos. Y un poco nuestra preocupación es recuperar esa historia, porque finalmente lo que suele predominar en el Perú, y hay muchos ejemplos sobre ello, es esta especie de empate catastrófico, ¿no? En términos generales también es importante en estas reflexiones no entender los procesos históricos como un tema de buenos y malos finalmente, ¿no? Porque en realidad parte de estas contradicciones reflejan en el fondo la necesidad de los investigadores de poder comenzar a impulsar proyectos en un escenario de precariedad institucional y escasez de recursos, donde la cercanía al poder era fundamental para garantizar el acceso no solamente a recursos, sino a legitimidad política y social. Entonces, en términos generales, esta forma
digamos, de llegar a estar cerca del príncipe, y esta forma de acceder a determinados recursos y imponerse sobre otros colectivos, en realidad es parte de una asimilación del positivismo en el cual no hemos construido el principal correlato, que es una matriz institucional que nos permita justamente no tener que estar hablando en términos amables, sino sencillamente aproximarnos de una manera un poco más objetiva, ¿no? Y con mucha evidencia a los problemas de la gente, ¿no? Entonces, si nosotros comenzamos a entender la actividad investigativa fundamentalmente como un proceso social y cultural, yo creo que podríamos hacer mucho por construir una institucionalidad que, como bien reclama el doctor, esté realmente a la altura de las necesidades de la población. Gracias, doctor Murillo. No sé si hay alguna otra pregunta o un comentario. Sí, doctor. Quisiera preguntar de qué manera la influencia occidental puede modificar esta concepción del ciclo de vida, que esto se ha mantenido a pesar. Si la influencia occidental, la cual todos somos partícipes, ¿de qué manera ha influido en esta concepción del ciclo de vida? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, siendo proactivos, ¿qué podemos hacer para modificar? Estamos ahora en ASPEFAN haciendo un seminario sobre reforma curricular. Entonces, ¿de qué manera estas ideas de la antropología, esta concepción de la importancia de la antropología médica, podría introducirse en estos cambios curriculares, como un capítulo, en fin, o en qué materias, a nivel de ciencias de las preclínicas, en fin, para que sea una propuesta más concreta, ¿no? Sí, con respecto a la influencia de Occidente, no ha sido total. Se mantienen los patrones de clasificación de las diferentes etapas de vida, ¿no? Como les mostré en la primera diapositiva, Juan Poma en 1608 habla de guagua, ¿no? Habla de payas, habla de mactas, que son palabras que ahora en los Andes se siguen usando, ¿no? O sea, se ha mantenido. Hay algunas cosas que han cambiado, pero básicamente orientadas al tema del trabajo, pero es más que por la influencia occidental, digamos, es por la influencia de los procesos mismos de trabajo y de economía que se vienen dando, ¿no? Ese es lo que hace cambiar más las concepciones de la vida y de las personas. Con respecto a cómo abordar el tema desde el punto de vista de la formación médica, se tiene que ver desde el punto de vista de la medicina clínica la relación médico-paciente, ¿no? O sea, no es posible una interacción médico-paciente si el médico no conoce bajo qué conceptos de desarrollo humano tiene el paciente, ¿no? O él cría a sus hijos para los pediatras o cuida a sus abuelos para los que hacen gerontología, y tampoco se puede tener en cuenta cómo analizar los procesos de salud y enfermedad, ¿no? No todo es síndrome cultural, ¿no? Sino de que cómo es la expresión cultural de los procesos fisiopatológicos, ¿no? Por ejemplo, en la revista misma tuve la oportunidad de presentar el caso de Taki Oncoy, ¿no? El Taki Oncoy es la expresión cultural de la intoxicación por exposición al mercurio en la época de la colonia, ¿no? Y la expresión cultural más clara de eso es el baile tijeras, ¿no? Si ustedes observan detenidamente el baile tijeras, se van a dar cuenta de que del inicio a fin describe la historia natural de la intoxicación por mercurio, ¿no? Desde que empieza el temblor hasta que muere el trabajador, ¿no? Entonces, las culturas que no tuvieron escritura, digamos, ¿de qué manera transmiten su conocimiento? Hemos encontrado de que en los Andes lo transmiten a través de sus tradiciones, pero también de sus expresiones culturales, ¿no? Sí. Bueno, respecto a la antropología médica, una reciente investigación realizada por un antropólogo de San Marcos, profesor Luis Suárez, en el último Congreso de Antropología Médica en Bogotá, ha presentado que por lo menos hay 10 facultades de medicina que en estos momentos han incorporado asignaturas o contenidos para el desarrollo de competencias en interculturalidad, lo cual es evidentemente una reforma silenciosa, si se quiere, pero en realidad aquí el problema es un poco más complejo porque no solamente se trata
digamos, de un componente en términos de cómo aproximarse mediante diversas dicotomías, sino también de diversas técnicas. He encontrado algunos discursos en universidades como quien dice, bueno, parte de la antropología médica es cómo vas a una comunidad, haces una encuesta, en fin, ¿no? En realidad, aquí el tema central, y creo que esa es la ruptura paradigmática que tenemos que incorporar en la formación de los médicos, es qué significa ser el otro en el Perú. Y ser el otro en el Perú es enfrentar nuestros propios demonios como sociedad, ¿no? O sea, definitivamente la otredad, ¿no? Se manifiesta en situaciones extremas, ¿no? A veces, por ejemplo, conversas con los chicos sobre cosas como, por ejemplo, lo que pasó con las poblaciones en la época del caucho, por no decir cosas más recientes, y realmente son cosas difíciles de asimilar, pero importantes para entender el complejo rol que tiene la otredad en el país y las enormes consecuencias que eso tiene para la vida, para la salud, para el bienestar de las poblaciones. Entonces yo creo que allí, en realidad, por ahí va una ruptura paradigmática que va más allá de lo técnico, o que va más allá de cómo incorporamos a Clayman o si entramos en un escenario post-Clayman, sino fundamentalmente a entender lo complicado y complejo que es en nuestro país ser el otro, ¿no? El otro diferente. Y ese es un enorme reto, pero creo que además es una enorme responsabilidad moral, ética con las poblaciones de nuestro país, finalmente a la cual nos debemos, ¿no? Bueno, bueno, por acá, doctor, por favor, ¿tiene el micro? El maestro, doctor Melitón. No escuché la presentación del doctor Salaverry, que supongo que fue interesante porque llegué tarde, le pido mil disculpas. Pero la del doctor Murillo nos pinta claramente cómo lo político se impone a lo social y a lo científico, ¿verdad? El doctor Suño Busten, como yo, vivimos parte de las consecuencias de esa situación, porque de alguna manera éramos alumnos de la Facultad de Medicina. Y esa tendencia sigue actualmente, ¿no? Cómo encontrar el punto de equilibrio entre lo político armonice con lo social, y lo social, que tiene su base en el desarrollo científico y tecnológico, encuentre también su vertiente más apropiada. Quiero felicitarlo por su presentación, doctor Murillo. Sobre lo que el doctor Santamaría nos ha presentado, mi preocupación es un poco vinculada a la pregunta anterior. Probablemente el desarrollo que vivimos hoy, que es un desarrollo inducido por como Occidente, obviamente con ayuda de peruanos, ha permitido un desarrollo científico tremendo. Si bien no ha modificado algunas de estas divisiones que se hacen en las fases de crecimiento y desarrollo de los niños y consecuentemente de su cuidado, ¿no es cierto? Nos ha explicado así el doctor Santamaría, porque persisten estos patrones en muchos sitios, debe haber influido. Y mi preocupación va en qué medida durante la colonia el imperio de sustitución que pretendió imponer el conquistador, ¿no?, tuvo que ver con el hecho de que se nos dice en la historia, yo sigo creyendo, que cuando llegaron los peruanos eran cerca de 10 millones y a la hora de que San Martín proclamó la independencia, como va a ser en los próximos días el acto celebratorio, era solo 1 millón. Quiere decir que hubo una reducción tremenda, ¿no? Hay una serie de razones que se esgrimen, que eran eminentemente agricultores y pasaron a trabajar en las minas, etc. Pero debe haberse influido terriblemente en este esquema que ellos tenían para mantener
un equilibrio o un crecimiento prudente de su población. Yo quisiera un comentario sobre esto. ¿Influyó? ¿No influyó? Eso quería, con la felicitación del caso, por supuesto, doctor Santamaría. Gracias, doctor Melitón. Doctor Osvaldo. Bueno, en realidad sí podemos saber algunas cosas, unas directamente y otras por inferencia. Las cifras que menciona el doctor Arce son aún más graves. No fue hacia el final de la colonia que teníamos 1 millón de habitantes, fue 100 años después. Es decir, se calcula que había unos 10 a 12 millones de habitantes en el Imperio Incaico al momento de la llegada de los españoles. Y tenemos un primer censo, más o menos unos 90 y tantos años después, en el cual solamente hay 1 millón de personas. Es decir, se ha reducido a la 10ª parte de la población. Nos solemos horrorizar de que durante la época de la Edad Media murió la 2/3 parte de la población en Europa y casi desaparece la civilización. Bueno, pues aquí en el Perú desapareció la civilización. ¿Por qué 2 siglos después no se sabían leer los quipus? Porque murieron los que sabían leerlo y porque no hubo quien transmitiera. ¿Por qué gran parte de la medicina tradicional se ha creado como medicina popular en los últimos 2 siglos? Porque los que sabían la medicina tradicional murieron. ¿Por qué no seguimos repitiendo las formas en que podíamos hacer las trepanaciones, que por ejemplo duraban a veces 2 días la trepanación? ¿Cómo podían mantener a una persona sin que se contaminara, con la analgesia adecuada? Eso ya lo desconocíamos 150 años después de la llegada de los europeos. Fue un desastre y una debacle demográfica, la más grande que ha existido en la historia de la humanidad reportada, la que hubo en América. Y por supuesto que influyó muchísimo. Lo que no tenemos es probablemente lo que sí tenemos en el caso de México, pero podemos asimilar que es parecido. Lo que se ha mencionado también a través del doctor Murillo, la visión de los vencidos. Ese tema en la cual se muestra cómo percibe una sociedad esta debacle, que para ellos significa un fin del mundo. Porque para el mundo andino fue el fin del mundo cuando pasaron de una economía agrícola, cooperativa y diversa a una economía centralizada, extractiva y donde no valía la persona. Y yendo a la referencia del doctor Santamaría, cuando de pronto esos valores que tenían que ver con las capacidades de trabajar en forma agrícola fueron totalmente desvirtuados por ahora cuando una persona es un hombre productivo, cuando puede entrar a trabajar en las industrias extractivas, no cuando es en la industria agrícola, no es cuando es en la agricultura, en la ganadería, como era antes. O sea, se desestructura una creación social que no había sido creación de los incas, sino había sido una creación andina durante varios milenios anteriores, podemos remontarnos hasta Caral, se desestructura violentamente en un periodo de no más de 50 años. Se desestructura la sociedad y además se elimina gran parte de la sociedad. Evidentemente, todos somos herederos de esa debacle. Y también hay un mestizaje cultural. La persistencia de los nombres, la persistencia de unas actitudes, solamente lo que nos indica es la enorme resiliencia del mundo andino, que pese a esa debacle demográfica, pese a esa debacle cultural y a 400 años de imposición, primero por los españoles, y también hay que decirlo, después por los liberales, revolucionarios, republicanos, que tampoco conocieron la realidad del indio, sin embargo, pese a eso todavía tenemos algunas supervivencias. Eso lo que muestra es la enorme capacidad de resiliencia que ha tenido el mundo andino. Sí, lo que yo quiero agregar es de que se está manejando últimamente el concepto de hombre multidimensional, ¿no? O sea, es la persona que en el mundo rural se comporta de acuerdo a las normas del mundo rural, pero en la ciudad se comporta de acuerdo a las normas de la ciudad, ¿no? Entonces, y si viene a Lima o se va al extranjero, se va a comportar de acuerdo a las normas de donde llega, ¿no? Entonces, hay este concepto en el cual por ejemplo, los padres dicen de que mandan a sus hijos a la escuela para que aprendan a vivir en la ciudad y a tener trabajo de la ciudad. Pero ellos son conscientes de que lo que van a aprender en la escuela no les va a servir para mantener la chacra ni criar los animales, ¿no? Entonces, hay esta diferenciación de espacios y de desarrollos, y en cada espacio respetan, digamos, la estructura conceptual. Lo que hacen ellos es apropiarse de esos nuevos conceptos, pero saben que son para un ámbito distinto al que ellos tienen como origen, ¿no? Sí, acá habían 2 preguntas más. Sí. Ahí, por favor.
Hola. Bueno, un poco para agregar a lo que está hablando el doctor Salaverry, me parece, de que 100 años, o Murillo, de que 100 años después de... Un poco para agregar el tema de la desaparición o debacle cultural y el hecho de que 100 años después de la venida de los españoles, la población se reduzca a 1 millón de habitantes. Quería hablar también un poco sobre la importancia también que tuvo la revuelta de Tupac Amaru, más allá de los fines últimos que tuvo, sino que una vez que esta finalizó, se prohibieron, y no solamente se mataron a los intelectuales de la época, que digamos que eran las personas que se encargaban de reproducir el conocimiento que ya se tenía, sino que también se prohibieron las vestimentas, la reproducción de su cultura en espacios abiertos, etc. Bueno, un poco comentar eso y después quería hacer una especie de pregunta sobre que sí, el tema de la otredad en el Perú, ¿no? Y cómo a todos nos afecta y sin embargo todos la reproducimos. Entonces, en ese marco quería saber qué se podría hacer para que estos temas no terminen atomizándose. Yo estudio antropología y aún así los espacios donde se habla de interculturalidad son pocos. Y en los espacios en los que se habla sobre antropología y la salud son aún menores. Y mayormente las veces que he atendido han sido trabajos de campo, de antropólogos que sí, pues que comentan y creo que tienen buenas intenciones, pero no tienen estos conocimientos de medicina. Entonces, a veces siento que terminan cayendo en la superficialidad de halagar los intentos que hay sobre interculturalidad, pero que no va más allá. Y creo que hasta cierto punto no es su culpa, sino que hay un problema de que no hay una transversalidad de estos conocimientos. Y bueno, y lo mismo acá ahora, que creo que la mayoría de los asistentes deben estar relacionados a medicina, ahora estudio medicina. Quería saber qué intentos hay de transversalizar estos conocimientos y en el caso de que no haya muchos, ¿qué proponen? Gracias. Bueno, quisiera contestar brevemente. En realidad sí, a la fragmentación que hemos reproducido históricamente, también tiene que ver la enorme dificultad de construir espacios institucionales para un trabajo multidisciplinario, ¿no? Eso también ha sido enormemente difícil y de una u otra manera, por lo menos en mi universidad, estamos tratando de construir esos espacios con bastante esfuerzo. Es una práctica compleja porque significa no solamente reconocerse entre distintas profesiones, sino comenzar a escucharse, escuchar al otro, ¿no? A reconocerse. Y es todo un tema importante, pero en algo estamos avanzando. De hecho, por ejemplo, en San Marcos ya hemos logrado algún nivel de contacto y capilaridad con algunas personas de antropología. Pero incluso, por ejemplo, algunos temas de reclutamiento de antropólogos para que trabajen en nuestra facultad enfrenta dificultades que tienen que ver que incluso nuestro propio diseño administrativo no está adaptado para poder tener científicos sociales y contratarlos en el marco administrativo de una facultad de medicina. O sea, hasta eso hay. Pero también hay elementos que tienen que ver con la necesidad de abordar estos procesos en marcos de permanente construcción, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo, que son experiencias de antropología, de ejercicios de antropología hospitalaria, y vas a un hospital del Perú y definitivamente eso no conversa con las teorías, ¿no? De lo que es un hospital total, ¿no? Por ejemplo, tipo Goffin del mundo americano, ¿no? Hay que construir una teoría per se para poder explicar, digamos, la penosa situación de los hospitales. Entonces, en realidad, este campo, esta interfase y este diálogo de la antropología con la medicina, desde lo concreto, tiene enormes retos y sobre todo una realidad que es enormemente líquida y en la cual recién nosotros estamos empezando a
a construir estas sinergias y estas experiencias de enfrentamiento compartido, ¿no? Es todo un reto en realidad. Creo que la pregunta nos obliga a ver varios escenarios. Además de las dificultades que puede haber mostrado el doctor Murillo, que son concretas, tenemos también que el hecho de que necesitemos abordar este tema implica reconocer que hay un fracaso de la educación en nuestro país, porque el que tengamos que afrontar el problema de la otredad en el nivel universitario implica que la formación básica en un país tan diverso como en el nuestro no lo ha resuelto en los momentos que iba a resolverse. Ese es un tema. Tal vez uno de los métodos es la otredad especular, es decir, reconocerse uno como el otro también, a sí mismo como una posibilidad. Y para las propuestas concretas, creo que hay mucho por trabajar. El año pasado se realizó un congreso de antropología médica auspiciado desde la antropología, en la cual la participación, por ejemplo, de profesionales de la salud fue escaso. Es decir, antropología de la salud, pero desde la perspectiva antropológica. Y también hay quienes están trabajando por incorporar temas antropológicos de la medicina y también minimizando el rol de los científicos sociales. Es decir, ese no es el camino, es un camino para llegar a otro empate desastroso como los que ha señalado el doctor Murillo, en el cual finalmente no vamos a ganar ninguno. Creo que hay una oportunidad que se está presentando en este momento. La nueva ley universitaria obliga a que todas las universidades tengan estudios generales. Si la educación básica ha fracasado en el hecho de educarnos y solamente nos ha instruido, entonces tenemos la oportunidad en los estudios generales de todas las universidades de incorporar, según lo que corresponda, al área de ciencias de salud o cualquier otra área, estos temas, para que nos permitan iniciar la carrera profesional, sea en lo que sea, comenzando sobre la base real de nuestro país. Un país diverso y donde tenemos que reconocernos como diversos. Y donde tenemos que comprender que lo que nos van a enseñar en los siguientes años es una versión de la realidad y no la única versión de la realidad. Que me enseñarán a mí a medir la temperatura con un termómetro o a medir el pulso en el pulso radial, pero sin embargo los andinos lo medían en el pulso nasal y lo hacían muy bien, y que tenían otras formas de reconocer las cosas. Y cuando hablamos de antropología de la salud, no es solamente un curso en el cual me doy las visiones básicas. Una visión ideal sería que cuando se estudie semiología, es decir, el estudio de los signos y síntomas que nos digan una enfermedad, sepamos también pues algunos métodos, ya no digo que utilizan todavía en el mundo andino o el mundo amazónico. Y que cuando estudiemos terapéutica no solamente nos enseñen esos fármacos, sino también aquellas otras cosas que siguen utilizándose en las comunidades tradicionales. Esa es una verdadera integración, en la cual conozcamos tanto lo que nos corresponde de nuestra versión occidental como aquello que nos corresponde de nuestra tradición étnica y nacional. Bueno, muchas gracias. Si no hay más comentarios, la última pregunta. Gracias. Mi pregunta puntual es, a partir de las experiencias en proyectos mineros acaecidos en Bagua, en Conga, en Tía María, ¿cuál es la reflexión de ustedes y qué recomendaciones nos podrían compartir para no cometer esos mismos errores en donde la referencia de nuestros expertos en el área de salud y en estos temas de interculturalidad se canalicen hacia nuestros gobernantes y no cometer ese gran error pues de denominar como ciudadanos de segunda categoría a nuestros compatriotas que realmente se han visto afectados, ¿no?, hacia su idiosincrasia, ¿no? Y en general por estas experiencias que ustedes hoy día nos han compartido, ¿no? Gracias. Sí. Los tres podrían comentar un poco. Bueno, esto no es una pregunta, sino el inicio de un debate muy grande. Es muy difícil. Todos hemos visto con asombro cómo de pronto surgen estos problemas que generalmente son por causas medioambientales o por causas de industrias extractivas, pero en las cuales eso probablemente surja porque hay un conflicto de intereses, visiones distintas sobre lo que se debe hacer en una determinada región o local.
Pero eso escapa, digamos, a lo que podríamos nosotros comentar. Pero lo que sí podemos comentar es la falta de pericia, la falta de capacidad de cómo enfrentar este tipo de problemas. Es decir, los negociadores que tiene generalmente el aparato técnico del Estado son negociadores para tratar con semejantes, con otros occidentales, en un clima de intereses, y no en el tema de cómo se trata con las vivencias de los pueblos indígenas. Por experiencias anteriores he tenido muchas oportunidades de trabajar con poblaciones indígenas. Participé en la construcción de una política sectorial de salud intercultural que agrupó durante 2 años a más de 600 dirigentes indígenas sobre qué es lo que pensaban que fuera salud intercultural. Y esto fue difícil. Les comento un detalle nada más. Invitábamos, por ejemplo, a los dirigentes indígenas y la dirigente indígena decía que ella no iba a ser invitada sola, ella no podía dejar a sus hijos y por tanto tenemos que invitarla a ella y a sus hijos pequeños para que vayan a la reunión donde ella podía llevar la voz de las mujeres indígenas. Esto para el Estado era incomprensible. Yo invito a un delegado, pero ¿por qué tengo que invitar a su familia? Claro, es que de la perspectiva occidental eso nos parece anormal, pero la perspectiva andina era algo totalmente natural. Si me invitas a mí y no me llevas con mi familia, no puedo ir, con lo cual me estás limitando mi derecho a participar. Entonces, el Estado occidental, el Estado peruano, no está preparado para esto. Y gran parte de la explicación, del crecimiento de estos conflictos, hasta la magnitud que han tomado, incluso llevando a la muerte de muchos, es por esta absoluta discordancia de miradas que se tiene entre el Estado y la verdadera población. Y eso de base está en que esos profesionales, que tal vez con la mejor intención han intentado mediar en el conflicto, no pasaron pues por ese barniz de antropología médica o por antropología del diálogo del negocio o de cualquier otra cosa que debieron pasar, porque la educación fracasó y no los hizo conocer al otro de nuestro país, sino cuando lo fueron a ver en un conflicto, porque no lo supieron saber, no supieron de él en la educación básica, tampoco lo supieron en la universidad, y solamente cuando ya eran el director o el gerente de alguna empresa recién se enfrentan a ese tema, porque desconocen la realidad de nuestro país. Entonces, ahí hay un tema básicamente educativo. Y la solución a largo plazo, más allá de los conflictos que siempre existirán, es que sepamos enfrentarlos en un nivel en que veamos no de arriba para abajo al otro, sino que veamos en un nivel de horizontalidad. Sí, en realidad, ¿cómo fue que se pasó de una sociedad agraria a una sociedad minera, ¿no? Y eso fue en la colonia, ¿no? Y un actor principal fue el virrey Toledo, ¿no? Cuando Toledo llegó, dictó 2 medidas que hasta ahora, digamos, siguen teniendo impacto, ¿no? Uno, la mita minera, en la cual las personas tenían obligación de ir a trabajar a las minas, pero también sacó un decreto en el cual los empresarios mineros tenían libertad absoluta para usar el agua, el suelo, la vegetación y todo lo que necesitasen para el buen desarrollo de la minería, ¿no? Entonces, y eso se mantuvo vigente por lo menos 200 años, ¿no? Entonces, hay raíces históricas y que no han podido ser superadas hasta ahora, ¿no? A pesar de los movimientos sociales. Y es que todo esto también viene cruzado por algo que llegó con la colonia, ¿no? Que es el racismo biológico, ¿no? Esa discriminación no solamente económica y cultural, sino también biológica con respecto a los peruanos, ¿no? O sea, el problema tiene raíces muy, muy profundas, ¿no? Sí. Solamente muy brevemente, el tema es cómo podemos construir una gran corriente de opinión para construir ciudadanía, ¿no? Y para que esa ciudadanía realmente sea efectiva en nuestras poblaciones indígenas. Yo creo que ese tiene que ser un gran movimiento nacional que tiene que atacar raíces muy complejas, porque definitivamente parte del problema de la otredad es que existe toda una tradición, y que lo hemos visto trágicamente en las Malvinas últimamente en el incendio, de que las actividades productivas tienen una alta rentabilidad en base a la explotación y misericordia del otro, ¿no? Y la otredad en el Perú, como dice Joel Queboeste, tiene intersectorialidades muy complejas, que no solamente tienen que ver con lo étnico, sino con el género, con la pobreza, con una serie de condiciones. Yo creo que el que podamos discutir estas cosas va a poder, digamos, generar el espacio y el ambiente para que probablemente con el tiempo las siguientes generaciones puedan construir una real ciudadanía para nuestros hermanos andinos y amazónicos, ¿no?
Bueno, muchas gracias por las preguntas y las exposiciones. Yo quería aprovechar para comentar, haciendo alusión a lo que diría el doctor Salaverry, la resiliencia. Actualmente tenemos problemas de valores, ¿no? Y las noticias de hoy día, por ejemplo, a uno lo descuadra, esto que está ocurriendo con el Poder Judicial, etcétera, y todos estos días que estamos viviendo eso. Entonces, si mirar un poco hacia atrás, el retomar estos valores, ¿no? Tan simples como el Amasúa, Amajeya, Amayuya, ¿no? Tan simples, pero que siguen vigentes. Y por lo menos esos tres podríamos retomarlos, sería bastante, ¿no? Y lo otro que mencionó el doctor Santa María también, del Allin Causa, ¿no? Que esa visión integral de ese equilibrio que debe haber en nosotros mismos, el equilibrio con los que nos rodean, con la sociedad y esa interacción con la naturaleza, ¿no? Que se sintetiza también en dos palabras, que es el Allin Causa. Y coincidentemente, el 2015 hubo una discusión de muchos expertos en la Organización Mundial de la Salud, donde se acordó esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y que ahí son 17 objetivos y 169 metas, algo que es difícil de hacer una tabla, por lo menos para hacer el seguimiento. Eso es casi utópico, ¿no? Pero es lo ideal que han planteado estos expertos. Pero eso se sintetiza en lo que es el Allin Causa, ¿no? Ese equilibrio que debemos tener nosotros con los que nos rodean en la familia, en la comunidad, y también ese respeto por la naturaleza. Creo que este tema de la antropología en la salud nos está llevando a reflexionar, y no solo quedarnos en la reflexión, sino en la acción, ¿no? Como ya de las preguntas han surgido, ¿qué hacemos frente a esto, ¿no? Y creo que es importante la formación, no solamente ya a nivel universitario, sino desde más atrás. Creo que es un deber que todos lo tenemos. Vamos a concluir esta parte y vamos a invitar al doctor Suño Bursten, que está representando al presidente de la Academia Nacional de Medicina, y también tenemos al doctor Aldo Luchetti Rodríguez, quien representa al jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Luis Suárez. El doctor Luchetti es médico infectólogo, es profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas, que viene en representación del jefe institucional. Entonces dejamos en el uso de la palabra al doctor Luchetti para dar sus palabras alusivas a esta sesión, y luego al doctor Suño Bursten como representante de la Academia Nacional de Medicina.